La Asamblea Nacional de Venezuela investigará ejecuciones de Estados Unidos en el Caribe. Nicolás Maduro denuncia en la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo de la OPEP que la administración Trump quiere apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela por medio del uso de la fuerza militar letal. El conteo oficial de los resultados de elecciones presidenciales en Honduras marcha con lentitud e incertidumbre. El conteo provisional apunta a que Narri Aspura, respaldado por Trump, lidera la contienda con el 40% del voto. Y Estados Unidos continúa reuniones con Ucrania y Rusia por separado para discutir el plan de paz. El enviado especial de Donald Trump, Steven Witkoff, se reunirá el martes con Vladimir Putin tras participar en conversaciones con una delegación de Kiev en Florida. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. La Asamblea Nacional de Venezuela formará una comisión especial para investigar los ataques mortales del presidente estadounidense Donald Trump contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas frente a la costa venezolana y en el Océano Pacífico Oriental. En declaraciones a la televisión estatal, Jorge Rodríguez, presidente del órgano legislativo, comunicó que la investigación se centrará en un informe publicado el pasado viernes 28 de noviembre por el Washington Post, según el cual el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó matar a todas las personas a bordo de una de las embarcaciones durante un ataque en septiembre. A continuación se llevó a cabo un segundo ataque para matar a 2 supervivientes, según el informe. Rodríguez subrayó que la Fiscalía General del país también participaría en la investigación. La medida surge tras las graves denuncias presentadas por familiares de las víctimas, con quienes Rodríguez sostuvo una reunión previa junto al primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, América Pérez. Asamblea Nacional, a los efectos de proponer que se conforme una comisión de diputadas y diputados, una comisión especial para que investigue los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del Mar Caribe. Incluso hemos estudiado algunas de las reflexiones y algunos de los análisis que se hacen desde los mismos Estados Unidos de América, expertos militares, expertos en derecho internacional, y señalan que si esta situación se hubiera dado en hechos de guerra, estaríamos hablando de crímenes de guerra. Es decir, si hubiera una guerra declarada y esa guerra declarada hubiera conducido a esos asesinatos, estaríamos hablando de crímenes de guerra. Ante las recientes revelaciones del diario estadounidense, incluso el Congreso estadounidense comenzó a revisar la legalidad de estas operaciones, las cuales suman más de 20 y han asesinado a una cifra superior a los 80 civiles. Varios comités de peso del Congreso están desde hoy intensificando la supervisión, enviando solicitudes de información y preparando revisiones para los próximos días en relación al mencionado ataque. Expertos jurídicos, entre ellos la ONU, condenaron estas acciones calificándolas de posibles crímenes de guerra. El presidente de Estados Unidos, por su parte, discutirá este lunes con sus asesores los próximos pasos relacionados con Venezuela, un día después de confirmar una llamada con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. La reunión de este lunes entre Trump y sus asesores también coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso. Hegseth ha calificado la información de falsa y Trump ha defendido a su secretario de guerra, asegurando que cree su versión. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, leyó un comunicado en el que la administración sostiene que el controvertido ataque revelado por The Washington Post tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados. Nuevamente, como dije, el almirante Bradley actuó bajo su autoridad y bajo la ley. Él dio órdenes que la embarcación fuera destruida y que la amenaza fuera eliminada.
pero la orden original era que se matara, no se dejaran sobrevivientes. El secretario de guerra, yo rechazo que haya dicho eso. Se ha dejado en claro que estamos hablando aquí de narcoterroristas. Había la autoridad para actuar y eso fue lo que se hizo. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes que su abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, allegados de una de las víctimas mortales de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe. En su cuenta en X, Petro escribió que Alejandro Carranza era un pescador samario muerto y fue víctima del asesinato estadounidense. Más allá de esa acción del jurista estadounidense a favor de los Carranza, el mandatario consideró que la agencia jurídica del Estado debería convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el Mar Caribe, en vista de que la misión de esa instancia es la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia. En varias oportunidades, el presidente colombiano ha denunciado que esa práctica no se ajusta a los estándares para los operativos de interdicción de drogas y que su letalidad atenta contra el derecho internacional. Este lunes, además, reiteró que los bombardeos han ocasionado el asesinato a civiles caribeños bajo la orden directa del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Por su parte, el abogado internacionalista Douglas Querales respaldó la iniciativa de la Asamblea Nacional de Venezuela de constituir una sección especial para juzgar a Donald Trump y su equipo. Esta medida busca establecer responsabilidades por las acciones injerencistas. Saludamos plenamente la iniciativa de la Asamblea Nacional de la sesión especial que se va a constituir en el día de hoy, porque con firmeza hay que pronunciar y al vino vino y al pan pan, llamar las cosas por su nombre. Donald Trump y su equipo inmediato tienen que ser juzgados penalmente, y es allí la razón por la que se activa también la Fiscalía General de la República para que se pueda ejercer las acciones que determinen la responsabilidad. En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes su respaldo al principio de soberanía de Venezuela. Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, la mandataria recordó que México mantiene una posición firme y clara por convicción y por constitución. Creemos en la autodeterminación de los pueblos y en su plena soberanía, así lo dijo. Su opinión de las declaraciones y de los rumores que hubo este fin de semana del presidente Donald Trump con Venezuela y también su opinión de las elecciones en Honduras. Bueno, saben nuestra opinión. Nosotros por constitución, por convicción y por constitución creemos en la autodeterminación de los pueblos y su soberanía. Durante la 192 reunión del Comité Ministerial de Monitoreo de la OPEP y OPEP Plus, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante una misiva, denunció que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe está orientado al objetivo de apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, la más grande del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, leyó en el foro una carta del mandatario en la que subrayó las crecientes e ilegales amenazas del gobierno estadounidense contra la República Bolivariana. Maduro alertó que la campaña de hostigamiento iniciada por el presidente Donald Trump desde mediados de agosto representa un peligro claro para la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional, especialmente en materia de energía. En el texto, el jefe de Estado detalló que el despliegue incluye más de 14 buques de guerras y 15.000 efectivos. Además, denunció que las amenazas reiteradas de uso de la fuerza violan de forma flagrante la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país. Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones,
sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial. El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros grandes países petroleros a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados. Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales, energéticos, y no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza. Pasamos ahora a Honduras. Las elecciones presidenciales del domingo en ese país han quedado sumidas en un clima de incertidumbre ante la escasa diferencia de votos que existe entre los candidatos Narri Afura y Salvador Nasralla, las dos principales fichas de la oposición. A ellos se suman la lentitud en el conteo oficial, los llamados a esperar el final del escrutinio por parte de la oficialista Rixi Moncada y el inesperado protagonismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien alertó por completo el proceso al intervenir abiertamente en favor de Asfura, el abanderado del conservador Partido Nacional. Las urnas se cerraron la tarde del domingo, pero en la mañana de este lunes solamente se habían contabilizado el 55,87% de los votos. Según el último corte oficial, Nasri Tito Asfura, candidato del Partido Nacional, continúa al frente con 746.708 votos, lo que representa el 39,93% del total escrutado. Hasta el momento, el organismo electoral reporta 10.701 actas procesadas en todo el país. Muy cerca aparece el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien suma 745.600 votos, equivalentes al 39,87%, manteniendo una diferencia mínima en una contienda bien reñida. En tercer lugar se encuentra Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación Libre, quien registra 358.300 votos. Su porcentaje del 19,16% se ubica por debajo de los dos primeros, aunque con presencia significativa en varias regiones del país. Escuchemos al CNE. Candidato al Partido Demócrata Cristiano de Honduras, 2.152 votos. Candidata Partido Libertad y Refundación Libre, 255.972 votos. Candidato Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, 10.698 votos. Candidato Partido Liberal de Honduras, 506.316 votos. Candidato Partido Nacional de Honduras, 530.073 votos. Luego de que se dieran a conocer los primeros conteos, Nasralla denunció que el resultado del Consejo Nacional Electoral estaba manipulado para favorecer a Asfura, por lo que se prevé que no aceptará fácilmente otro resultado que no sea su victoria. De hecho, ya se anticipó como el ganador. Otro dato a destacar del conteo provisional es que da por segura la derrota de Moncada, la candidata del Partido Oficialista Libre, que quedó relegada a un tercer lugar. Moncada, al igual que Nasralla, llamó a defender los votos. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones, señaló. Durante la campaña, Moncada advirtió que la oposición planeaba fraude que, según su criterio, consistía en adelantar resultados para dar por ganador a alguno de los candidatos de la oposición. La candidata, con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro, alertó además sobre un hackeo del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Ambas líderes denunciaron un plan de sabotaje y una guerra psicológica dirigida a manipular la voluntad popular. De esta manera y en este contexto, el Partido Libre anunció formalmente que no reconocerá los resultados emitidos por el sistema electoral. El politólogo Atilio Borón analizó esta decisión. Porque nos están haciendo
A mí me parece caer en una trampa de que al no estar todos los resultados efectivamente computados, cualquier afirmación que uno haga corre el riesgo de ser falsa, ¿no? Lo que dice el comando de Rixi Moncada es que hay cerca del 70% de las actas que no han sido todavía escrutadas o que no han sido transmitidas como corresponde. Sabemos que el sistema ese de transmisión rápida electoral es muy vulnerable, está manejado por una empresa privada, y se hicieron 3 pruebas antes de las elecciones y las pruebas no dieron el resultado correcto, así que habrá que esperar. A mí el resultado, así que están difundiendo los medios afines al imperio, ¿verdad?, en toda América Latina, son muy sospechosos, muy sospechosos, y creo que lo que impone es colaborar con el pueblo hondureño a que se haga el recuento, y una vez que se tengan los datos definitivos, bueno, veremos quién sale presidente, ¿no? El clima de tensión es evidente, pero se incrementó todavía más debido a la intromisión de Trump, quien pidió a los hondureños que votaran por Nasri Asfura y en contra de Nasrallah y de Moncada, a quienes llamó comunistas. Sumido en esa campaña, Trump tomó otra medida insólita. Anunció un indulto a favor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien gobernó desde 2014 a 2022 y quien cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. El candidato conservador de 67 años pidió este lunes calma al pueblo hondureño y aseguró que los resultados de su partido, basados en actas originales supuestas, muestran números distintos a los difundidos por el sistema de transmisión de resultados preliminares, sumándose a las denuncias de sus dos contendientes. Asfura compareció en la sede de su partido para ofrecer una perspectiva diferente a los resultados preliminares, afirmando que su equipo posee actas originales de la elección, las cuales están siendo transportadas a la sede incluso mediante el uso de 2 helicópteros. 2 helicópteros trayendo todas las actas originales aquí a nuestra sede, las originales que nos corresponden como partido. Entonces, nosotros con toda la información que tenemos del CNE, con esa propia información, los números son distintos a lo que hoy se está saliendo en pantalla, porque nosotros lo llevamos mucho más adelantado con el informe del CNE. Alexandra Jiménez Salinas, analista política e internacionalista, analizó el panorama electoral de estos comicios. Además, discutió las acusaciones de injerencia de Estados Unidos luego de que Donald Trump expresara su respaldo a Asfura y su amenaza de recortar la ayuda al país si el empresario no gana. También el analista político Lenin Portillo lamentó la normalización de las injerencias por los bipartidistas, el Partido Nacional y el Partido Liberal por años. La verdad sí se considera injerencia porque sí está tratando de cambiar el rumbo de las decisiones internas de un país y es sumamente importante que la soberanía del país dentro de las elecciones como tal, la verdad se mantenga lo más independiente posible de estas opiniones, porque también luego, bueno, se pueden ver también en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Estos ejemplos de que por esta presión se puede llegar a otras cosas que realmente puede que no vaya a ser lo mejor para el país. Nosotros en el artículo 1 somos un país libre, soberano, independiente de la Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna. Solamente mencionarle que las injerencias la han normalizado aquí los partidos de los bipartidistas, el Partido Nacional y el Partido Liberal por años, y por eso la intromisión y la intervención de este país americano, en tal sentido de que vemos nosotros a un presidente de Estados Unidos que, vean lo insólito, a lo que le dice a nuestro pueblo hondureño, que
Cambiamos de tema. El presidente ruso Vladimir Putin se reunirá este martes con Steve Witkoff, el enviado especial del estadounidense Donald Trump, para discutir el plan de paz de Washington para el conflicto ucraniano, comunicó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Witkoff está considerado como el principal artífice de la propuesta inicial de 28 puntos que fue parcialmente modificada durante las consultas con la parte ucraniana celebrada el pasado 23 de noviembre en la ciudad suiza de Ginebra y que prosiguieron este domingo en Florida. Peskov ha señalado que Rusia está interesada en el éxito del diálogo sobre el conflicto ucraniano, si bien no tiene intención de mantenerlo en modo megáfono. Tampoco tiene la intención de mantener ningún debate a través de los medios de comunicación, aseveró el portavoz presidencial ante la prensa. En el programa de televisión de Pavel Zarubin, Peskov destacó la crisis política y de corrupción en Ucrania, el debilitamiento de Kiev y la influencia de instituciones controladas por Occidente, así como el deterioro de la imagen de Zelensky. Все очень сильно ускорилось. Все процессы в межгосударственных делах тоже ускорились из-за большой войны, которая ведется и против нашей страны, из-за большой ломки, которая происходит и в международных политических, дипломатических отношениях, правовых взаимоотношениях, экономических отношениях. И вот эта ломка, она приводит к тому, что все процессы ускоряются. И, конечно, страны должны подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать. Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны. Igualmente, aunque Estados Unidos se presenta otra vez como el mediador pacificador, el periodista y analista político Albert Saintin recordó que la nación norteamericana es uno de los agitadores del conflicto ucraniano desde su inicio. Este señor que va a visitar Rusia y que va a tener esa reunión mañana en Moscú, en el Kremlin, es uno de los amigos de Donald Trump. Y Estados Unidos juega un rol y no precisamente de pacificador en este conflicto, porque Estados Unidos es uno de los agitadores de ese conflicto desde un inicio, incluso no desde, ya no hablar desde cuando empezó la operación especial, incluso desde cuando estalló el Maidán en el 2014, y hablamos de muchas décadas atrás, cuando aún existía la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos, ahora estamos viendo cómo se está presentando como si fuera un juez de paz, como que va a mediar, va a hacer algo para la finalización de ese conflicto. Yo creo que van a estar pendientes de mantener su beneficio, su ganancia al máximo. En el momento en que no pueden hacerlo del modo que quieren, entonces van a tener ese rol más pacificador. Delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania se reunieron en Florida para continuar las negociaciones sobre el plan de paz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que las negociaciones por la parte ucraniana fueron productivas, pero señaló que aún queda trabajo por hacer. Hay muchos elementos en movimientos y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que formar parte de la ecuación, y eso continuará más tarde esta semana cuando el señor Witkoff viaje a Moscú, señaló en el contexto de la próxima visita del enviado especial del presidente estadounidense a Rusia. En las 4 horas de conversaciones participaron también por la parte estadounidense Jared Kushner, yerno de Donald Trump. A su vez, la delegación ucraniana experimentó cambios tras la destitución del alto funcionario ucraniano Andrei Yermak en el contexto del escándalo de corrupción, siendo sustituido en la jefatura del grupo negociador de Kiev por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que se siente muy optimista sobre las perspectivas de las actuales negociaciones destinadas a poner fin al conflicto ruso-ucraniano. El Ejecutivo se siente muy optimista. Steve Witkoff habla de esto, el equipo del presidente, el enviado especial Witkoff, el secretario Rubio, el presidente, el secretario Hexed y otros han estado trabajando intensamente en este esfuerzo y ellos quieren ver el fin de este conflicto. Creo que esto fue ayer. Ellos tuvieron excelentes conversaciones con los ucranianos en Florida y ahora el enviado especial Witkoff está
rumbo a Rusia. Es parte de las gestiones diplomáticas de este gobierno. Se está trabajando con ambas partes, se están considerando los puntos, se han refinado las propuestas, pero en cuanto a los detalles, dejaré que los negociadores hagan su trabajo, pero nos sentimos optimistas de que el conflicto puede llegar a su fin. Este lunes, en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, Vladimir Zelensky también consideró que la cuestión territorial es la más difícil en el diálogo para la resolución del conflicto ruso-ucraniano. Zelensky además se refirió a la cuestión del dinero y la reconstrucción, difícil de resolver sin la presencia de sus socios europeos que no están en la mesa de negociaciones por su renuente postura contra Rusia. El mandatario ucraniano agregó que espera discutir cuestiones claves con su homólogo estadounidense y que el plan discutido entre Estados Unidos y Ucrania el fin de semana en Florida tiene mejor pinta. Esta declaración se dio tras la reunión de este lunes en el Palacio del Elíseo con su homólogo francés. Quisiera agradecerle a todos ustedes, a todos por su respaldo. Es vital hoy. También quiero agradecerle al presidente Trump por su ayuda, por su asistencia. Trabajar con Emmanuel Macron en nuestra delegación nos ha permitido permanecer en contacto con grupos en Ucrania. Steve Witkoff, Keith Starmer también estuvo en contacto con nosotros. Hemos tenido muchas otras citas y encuentros porque por estos días son días en los que podemos ver una gran cantidad de cambio que es posible, que está avanzando. Recientemente estuvimos negociando en Estados Unidos. Pronto estaremos escuchando por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia de ese encuentro. Queremos que esta guerra se acabe y que se acabe de una manera digna. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.